Marea alta. Crisis. Hay pequeños seres que caminan o vuelan alrededor de mí. Extraños, inocuos, benévolos, pero no son humanos. Extraños, agudos, tristes, pero no son animales. Delirantes, extraños, malditos, pero no son espíritus. Germinan criaturas desde el cuarto de al lado. Escucho a los enfermos gritarme injurias, con el resto del mundo odiándome, entendiendo la conclusión del cosmos culpándome. Quiero seguir valorando la idea de sumergirme. No escucho a mis prójimos. No le temo a nadie. Solo no quiero que me toquen, ni quiero a nadie cerca. Me llenan de provocación, pero me gusta mi cuarto. Asocio de forma consciente sus ataques con mi presión. Rompo las secuencias invictas de invadirme. No quiero amigos. No hacen nada de lo que yo digo, ni me obedecen ni me aman. No me gustan los ruidosos colores de la gente, ni cegadoras canciones, ni que me hablen, ni que me miren, ni que crucen la línea, ni hagan nada sin permiso. No quiero que me toquen, no quiero que me abracen, no necesito que me entiendan, no quiero que me amen. Le queremos dar la bienvenida a todos nuestros cibernautas que nos siguen a través de Marea Alta en Instagram y en nuestro canal de YouTube, Cabina 34. No olviden suscribirse para más contenido. Ahí tenemos todos los programas que hemos realizado y todo el contenido. El de los demás contenido que tiene Cabina 34. Hoy tenemos una poeta que también es doctora en medicina y con unas vibraciones muy positivas. De San Pedro de Macorís. Y ella viene a contar su historia. Y hacer su biografía. Y hacer su autobiografía. Tú sabes cómo es el programa ya. Tú sabes que todo el mundo se presenta, se autopresenta su biografía. Sí. Y te dejamos tu micrófono abierto ahí para que nos cuente quién es Tracy, de dónde viene, sí. Cómo llega la poesía, por qué estudia medicina. Todo va a ser por parte, sí. Pero eso es lo que viene realmente. Entonces realmente, formalmente te damos la bienvenida a Marea Alta por Cabina 34 Radio. Es un placer para nosotros que esté con nosotros. Gracias. Bueno, mi nombre completo es Tracy Diomaris Emanuel Conveniencia, más conocida como Tracy Emanuel para muchos amigos, y ya en el ámbito laboral solamente me conocen como Emanuel. Yo pensaba que ese era como tu alter ego. No, Emanuel. O sea, a veces dicen la doctora Emanuel o Emanuel Conveniencia, pero Emanuel. O sea, no le pone ningún Emanuel. ¿Quién te puso ese nombre, Emanuel? Es mi apellido paterno. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí. Emanuel, Dios con nosotros. Sí, pero ese apellido tiene un porqué, que vamos a hablar de dónde viene ese apellido. Bueno, mi padre, que es Alan Emanuel, él es el hijo número 2 del señor Eric Walter Cecil Emanuel, que viene de la isla de San Christopher and Nevis. Uh-huh. Él viene y se casa con una dominicana, María Rojas, va a San Pedro de Macorís y sigue procreando. Ella tenía 3 hijos ya. ¿Por qué él vino aquí? ¿Él era pescador? Ellos vinieron por los años 1920, 21, uh-huh. Vinieron a cortar la caña, a trabajar en los ingenios para cortar la caña, pero muchos de ellos, como tenían tenían una buena, académicamente tenían una buena educación académica, sí. Entonces ellos
eran contables, algunos de ellos habían terminado la secundaria, y en los ingenios de San Pedro de Macorís ocuparon puestos importantes. Entonces, incluso hasta de traductores, porque muchos de ellos eran bilingües, hablaban español e inglés, sí, otros exclusivamente en inglés. Y ellos vinieron... ¿De qué isla vinieron? San Cristóbal y Nieves. O sea, San Cristóbal y Nieves. ¿Y de esa isla estaba bajo el protectorado de quién? De Inglaterra. De Inglaterra. De Reino Unido. De Reino Unido. Okay. Entonces, esa es mi parte paterna, que de donde viene el apellido Emanuel. Conveniencia, algunos llegaron de Aruba. Santiago Conveniencia llegó de Aruba, y otros dicen que fue de Curazao. Realmente parte de mi familia está en Curazao. Y se casó con una cibaeña y vinieron a San Pedro de Macorís. De cada hogar salió de los Emanuel, Alan Emanuel y Milagros Conveniencia, y se casaron y tuvieron 2 niñas, que somos Emanuel Conveniencia. Okay. Sí. ¿Y Curazao es de...? No, ya ellos estaban Francia. De Holanda. De Holanda. Pero de donde ellos vienen es de la parte inglesa, del Reino Unido. O sea, sí, porque realmente bajo las costumbres británicas fue que mi papá se educó, a pesar de que no vivía, después de cierto tiempo no vivía con su padre, ellos todavía tenían costumbres británicas. Y mi papá tiene como 28 años viviendo en Estados Unidos y sigue con ciertas costumbres. ¿Todavía? Sí, la parte de mi mamá no tanto, pero sí. ¿Y la religión? Siempre fue protestante. Protestante. Siempre. Quizá había uno que otro católico, pero siempre la religión que predominante era la protestante en mi casa. Siempre, incluso en San Pedro de Macorís, ahí estaba la iglesia bíblica cristiana, que todavía está vigente, y la iglesia anglicana. La anglicana. Ellos se congregaban ahí. En San Pedro. Ajá, y la moraviana, que es como donde todo el mundo iba. Eso es lo que me contaba mi mamá y mi papá, y donde todo el mundo se conocía, y ahí eran las personas de Miramar, las personas de otro barrio, y eran como una hermandad que tenían. ¿Cómo se llama esa iglesia? La moraviana. Y también hay otras congregaciones. Yo iba a la anglicana en Samaná. Se cantaba mucho gospel. Ay, sí. Y la prédica era... bilingüe. Algunos lo hacían en español, otros en inglés. No, allá era bilingüe. Y sí, generalmente era en inglés. Pero ellos continuaron, muchos de ellos, con la costumbre. Incluso mi hermana y yo todavía continuamos con ciertas costumbres. Sí. Sí. En lo menos la gastronomía. Yo no soy tan experta haciendo los yaniqueques, pero mi hermana es la experta con la receta original. Háblame de eso, por favor. De la la gastronomía. Sí, no, porque ellos trajeron también la gastronomía que aporta mucho aquí, sí, de la dominicanidad. Sí, yo me imagino que el moro y todo eso. No. Estamos hablando de la pastelería. De la pastelería, de la panadería. Los 2 platos principales que se usan mucho en San Pedro son los yaniqueques y son los domplines. Algunas personas acompañan los domplines, que es una masa de harina. Sí. De harina con agua, sal, se hacen unos... Yo sé cuáles son. Ajá, entonces esos son hervidos. Los yaniqueques son en bolitas, y luego que se hace una bolita, se hace un hueco en el centro, y se va dando vueltas, que parecía una donita, así es que lo hacía mi mamá, y ella decía que esa era la receta original. Y se ponía a freír. Eso se servía siempre en la mañana o en la cena. Y en mi casa todavía se acompañado de chocolate. Ay, sí. De chocolate. O el pan de maíz, no la arepa, como que siempre se cocina en hornilla y luego se hornea, no. Este es el pan de maíz con la harina, con los ingredientes secos, luego se mezcla con ingredientes mojados, o sea, los líquidos, y se pone al horno como si fuera un pan. Y hay otros platillos también, pero... El chenchen. No, el chenchen. Eso yo creo que eso no es de ese lado. No, el chenchen. No es el lado del este. Pero los domplines... No, estamos hablando del este. ¿Y los domplines con qué lo acompañaban? Bueno, con bacalao. Ay. Con pescado con coco.
Ahora, por ejemplo, mi hija le encantan los domplines con salami. Ella tiene que 2 veces por semana tengo que hacerse. Pero la que es experta, la que ha mantenido esas tradiciones gastronómicas es mi hermana Glenis Emanuel. Sí, porque es un trabajo. ¿Cuál es mayor? Biológicamente yo soy la mayor. Okay. Pero la que heredó el don de mando y el matriarcado siempre fue mi hermana menor. ¿Y ella vive aquí o en San Pedro? Ella vive aquí en Santo Domingo, sí, pero la que siempre tenía ese comportamiento de ser la líder, la que dictaba lo que se iba a hacer, era mi hermana. Y vamos a seguir hablando de los oficios que tú recuerdas que decían tus antepasados. O sea, habían algunos que sabían hacer sastrería, otros que bregaban con maquinaria de barco, porque ellos venían más preparados que las personas que se encontraban aquí. Y además San Pedro era una ciudad muy importante. Multicultural. Y aparte de eso, con manifestaciones reales, no porque decimos que es multicultural, no. Ahí se hacían eventos, había un teatro, había de todo. Había un teatro, el Teatro Colón, que incluso luego pasó a estar... las ruinas pasaron a ser propiedad de la iglesia Agua para los Sedientos, lo cual yo pertenecí por muchísimos años. ¿Agua para? Para los Sedientos, sí, porque yo pertenecía a una congregación, a la congregación de mis padres. Por ejemplo, los hijos pertenecían a la congregación donde iban sus padres, luego uno se iba y se iba independizando. Pero ahí todavía, donde estaba la congregación, había parte de las ruinas del Teatro Colón. Ellos, de mis antepasados, por ejemplo, como algunos se dedicaban a la herrería. Otros, eso es lo que, porque otros se dedicaban como le dije, hay muchos que tenían estudios de contabilidad. Por ejemplo, mi madre se graduó yo creo que fue la última promoción de la licenciatura en economía en la UCE. Ingeniería, eran agrónomos. Es agrónomo, pero yo tengo un tío que es agrónomo. La pelota nunca faltó en mi casa. Mi papá era ebanista. Estudiaba arquitectura en la Universidad Central del Este, pero también jugaba pelota. E incluso él estando en la Florida, él era umpire de las ligas menores. Y continuó con la ebanistería. Entonces, Tracy, ¿cómo tú llegas a la literatura? Ay, es como un paso fácil y difícil. Fácil, a mí me gustaba leer. Todo lo que yo encontraba, me gustaba leer y investigar qué significaba. Significado de cada palabra, esa es una. 2, me robaba los libros. Sí, le robaba los libros a mucha gente. Como yo no podía comprarlo, porque después de la separación de mis padres, mi mamá se quedó siendo madre de familia, no madre soltera. Madre de familia, y no podíamos comprar libros, yo robaba los libros. Y me regalaban libros también. Eso es un dato muy interesante. Eso es en cuanto a la lectura. En la escritura, como yo no era muy... Vamos a comenzar por aquí. ¿A qué escuela, a qué colegio, a qué centro educativo tú fuiste? Sí, fue en San Pedro, ¿verdad? Todo fue en San Pedro. Todo, hasta la universidad, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a hablar por parte. ¿Cuándo tú llegas a la primaria? ¿Dónde tú llegas? Yo estudié en el Colegio Bíblico Cristiano, que formaba parte de la iglesia. O sea, uno tenía que ver la profesora y también la profesora de la escuela dominicana. O sea, tú veías la semana entera la misma profesora. Luego yo pasé al Colegio San Esteban. ¿Eran colegios protestantes? Ajá, sí, el colegio, el Bíblico Cristiano era... Sí. Y la iglesia, el Colegio Episcopal San Esteban. Luego, por problemas económicos, luego estudié en el Colegio Rogers, que era de la familia Rogers, que también, aunque no tenían una iglesia establecida, pero sí tenían una educación cristiana muy, muy fuerte.
que lo consideraban una materia y si no la pasabas no podías aprobar el curso. Luego, por motivos económicos, tuve que ir a la escuela Evangelina Rodríguez. Pública. Ahí sí. Escuela pública. ¿A qué edad tú llegas a la escuela pública? A los 8 años, 8 o 9 años. ¿Qué curso? Ya estaba en quinto curso. Esa no era protestante. No, esa era pública. Ahí fue que yo comencé a conocer la vida fuera de mi burbuja. Ahí había niños de diferentes partes, diferentes barrios. Comencé a escuchar mis primeras malas palabras y preguntarme por qué yo lo decía. Pasé 2 años ahí, cuando luego pasé al liceo, al 7º y 8º, y ahí, que fue en el Liceo José Joaquín Pérez. 7º, 8º, y luego hice el bachillerato también ahí, que ya me gradué a los 17 años, 16 para 17 años. Pero en el liceo, en el bachillerato, ahí fue que yo más tuve un enamoramiento y al mismo tiempo una cercanía más profunda con la literatura. Yo siempre encontré un profesor que quiere un discípulo. Y a los profesores de literatura siempre le iba atrás, préstame un libro, yo quiero un libro. Y ellos me dijeron, bueno, tú calificas para ir a la Olimpiada de Lectura. Y yo me puse contenta, como que me hubiesen regalado $1 millón. Yo hasta lloré de felicidad y preparé mis obras. Como me lo dijeron ese mismo año y me lo quedaban como meses, yo entendía, bueno, ella participará y bueno, ya quedará y se sentirá entusiasmada. Uh-huh. Pero yo, en mis primeros resúmenes, ya yo tenía más de 75 obras leídas, había hecho los resúmenes, como ellos lo dijeron, y yo pasé del concurso, entre los cursos, entre los cursos, los mismos alumnos, que de cada curso seleccionaban uno, a participar contra otros colegios. Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas de lectura. Que ya no la veo Yo creo que la última se hicieron fue de forma televisiva, pero eran preguntas específicas, no era de donde se leía libremente, ¿no? Sí. También Entonces, tú tenías 75 obras preparadas con su comentario, o sea, con su interpretación y su lectura comprensiva. Sí, porque para mí era, o sea, las leía y era como comentarle a alguien lo que había leído, porque no se lo podía comentar a otro niño, okay. Porque yo no iba a entender qué es lo que está hablando ella y a mí qué me importa. O un adulto tampoco me van a prestar mucha atención. Y si me prestaban atención, así muy, muy inteligente la niña ya. No eran empáticos conmigo, ni sentían esa emoción de haber leído algo. Claro, no profundizaban contigo. No. Y luego también, eso fue en el primer año del bachillerato. En el segundo año, había una profesora que quería seleccionar los textos que yo tenía que leer. Se encontró que no debería de leer a Poe, tampoco a Mary Shelley. ¿Pero por qué? No, a Stoker, porque eran unos libros un poquito tenebrosos para una niña de 12 años. Mandó a llamar a mi mamá y hasta la psicóloga me entrevistó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por Poe? Paul Poe, Anne Rice, Stoker, bueno, Gautier, habían otros autores que no eran tan conocidos. Pero es una literatura madura, ella debería estar orgullosa que una alumna de ella tuviera esa selección de escritores. No, ella no lo vio desde ese punto de vista, no. Ella lo vio como tú estabas leyendo la revista Suceso. La niña está en algo extraño. Sí, la niña está en algo extraño. Tiene 12 años y debería de actuar como las demás niñas. Leer novelitas. Por lo menos, yo creo que ella aceptaba que yo leyera una novelita como esa... ay, Dios mío. María, Bianca. No, las que son de colección de Bianca, que son la mexicana. Yasmín. Cosas así, yo creo que ella lo aceptaba más que yo leyera ese tipo de... Ese tipo de literatura en mi casa era pornográfica. Sí. Ese tipo de novelas, si te encontraban con una novela de esas, te daban una golpía a esa edad, a los 12 años. Y sin embargo... Si te encontraban con una novela de esas, todos los paquitos del mundo.
pero sin esa novelita rosa. ¿Le llamaban novelita rosa? Sí, no, exacto, ese era el término. O novelita para señoritas o para mujeres. También había la famosa novelita de vaquero, que también la vaquerada, que tenían su pequeño romance, pero la rosa era puede ser que sean contaminantes a esa edad, porque el mundo no era como esa novela tampoco. No. Entonces, eso fue una vaina que se inventaron ellos. Sí, pero que funcionó y funciona. Sí, le gustó a la gente, pero eso era como la serie del momento. Como tú esperabas una serie, tú esperabas un ejemplar de eso o un capítulo de eso. Sí. Mi mamá dijo, pero si ella lee, déjenla. Yo no tengo ningún problema. Que lea, no importa. Ay, pero esa mujer, cuando veía un libro, mira, mija, lo que te traje. O alguien me regaló, ya los regalos de Reyes, era un libro. Me regalaron, uno de los libros que me regalaron fue La raza inglesa de Joaquín Balaguer. Me regalaron Frankenstein de Mary Shelley, que yo agradezco ese regalo porque a partir de ahí fue que yo me enamoré de la medicina. Por Frankenstein. Sí, porque yo... Wow, tú ves, eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Ahí, mire, hay uno de los... Un fragmento de los textos donde él hace una comparación sobre un hombre campesino y él, que más feliz era el hombre que no conocía más allá de su horizonte. Que era su amanecer y ya, pasaban los días, pero él quería saber, o sea, con la física, la química, la biología, cómo funcionaba. Él se comparaba con Dios. Y yo interpreté que yo tenía que conocer a Dios a través de la ciencia. Tenía un conocimiento teológico de que era Dios, pero a través de la ciencia yo entendía que debía de conocer a Dios. No sé cómo. Perdón, que piensan lo contrario, que las personas de la ciencia niegan la posibilidad que hay un Dios. Y también yo me pregunté, ¿por qué en un futuro no sucede eso? Donde una persona fallecida puede dar vida donando una parte de su cuerpo a una persona que esté viva. Luego, 4 años antes del día de hoy, comprendí cuál era lo necesario de eso. Porque yo trabajo con ese tipo de pacientes donde al fin y al cabo hay donaciones de órganos. O sea, trabajo en intensivo y se autoriza. Y ahí fue que comencé. O sea, era como una visión del futuro, de lo que yo iba a trabajar. Pero yo me enamoré de la medicina a través de la novela de Frankenstein y demás. O sea, la novela de Mary Shelley. Y continué con mi línea. ¿Y qué tú estabas haciendo en ese momento? Ya yo que estaba tú leíste en el segundo de bachillerato. Y la misma profesora de literatura apostaba en que yo iba a ser profesora de literatura. Pero no, yo dije, yo voy a estudiar medicina. ¿Estudiaste medicina dónde? En la Universidad Central del Este. Que la carrera de medicina es muy importante ahí porque venía gente de todas partes del mundo a estudiar medicina. ¿En San Pedro no hay UAS? Ahora sí, hay una sede pequeña, pero sí hay. Pero la universidad más importante del Este era la UCE. Y ahí venían boricuas, españoles, estadounidenses. En algunos casos venían también de franceses. Uh-huh. Sí, y yo creo que había un estudiante que era del Congo. Del Congo, qué ápero. Sí, y él vivía en Estados Unidos, se enteró de la UCE y estudió allá. Pero antes de yo ingresar a la universidad, yo continuaba todos los años en la Olimpiada de Lectura. O sea, esa era mi emoción, mi vida. Yo esperaba eso como si fuera el reinado de belleza. Y en el último año yo competí con otros colegios. Cuando yo pasé al concurso intercolegial, que yo expuse la novela La Reina de los Condenados de Anne Rice, solamente vi a uno de los jurados que se puso la mano en la cabeza, pero pasé. Luego competí con los muchachos de La Romana, de Atomayor. ¿Cómo así que se puso la mano en la cabeza? Es que ellos entendían que no era la literatura adecuada. Y ya ustedes van a entender de por qué en algunos el Ministerio de Educación a veces no promueve ciertos libros, aunque sean de autores dominicanos, no lo van a promover.
Bueno, tenemos una visita aquí. Ella ya extraña a su madre, entonces la vamos a dejar a ellas dos aquí, Sí, mientras ella le hace su segunda lectura. ¿Qué le parece? con su niña, Con sí. su niña. Quiero un poema. Sodio, potasio, soluciones salinas. Tengo 4 individuos acostados, esperando su muerte. Solo uno saldrá vivo, pero dañado. La musa no me besa. No tengo ganas de sumergirme, ni en un leve descanso. Me llaman de urgencias. Hay un quinto paciente. No hay cama. Su vida quedó sin espacio. El primer paciente está pálido de tanto sangrar. Vomita frustraciones, defeca rencores. 2 hijas y 3 varones planean el funeral y la herencia. El sobrino paga las transfusiones para que dé tiempo a cambiar el testamento. El segundo hombre tiene mucho tiempo enfermo, un cáncer. Su familia lo sabe hace 6 meses. Está disneico y nervioso. Sabe que la muerte vendrá. El tercero es un viejo. No habla mucho, ni se siente. Educado y tranquilo. Vino a operarse un testículo. Sangró un poco y tiene taquicardia. Fumó, tomó, fornicó con sus putas. Tiene 11 hijos legales y 8 ilegales. 3 esposas simultáneas. Manejaba el peso, la vara, la autoridad y tiene el pene. Hay que respetarlo. El cuarto guerrero es un joven azucarado, con una esposa rubia y hermosa. Tiene 3 niños. Es el favorito, el Benjamín de la casa, al que todos miman y quieren. Antes de llegar a su hogar, se fue a Banín y a Asua a ver una morena. Ella lo alimentó, le dio de beber, le dio cama y un buen sexo por 9 días. También, por simple añadidura, una gastroenteritis y una fiera bacteria que vive en las vaginas. Ahora está aquí, seco, caliente, hablando disparates. Oí su corazón y observé, de paso, su garganta. Ya respira solo. Mañana se va a casa a firmar el divorcio. En serio, quiero escribir un poema en este cuarto blanco donde soy Dios, pero ellos no lo saben. Dios, pero también yo soy el quinto paciente. Alucino con que soy médico. Habito un castillo blanco lleno de monitores, agujas y dolores. Escribo historia, dicto órdenes. Escribo historias que cambian el rumbo para burlar la muerte. Veo muertos, vivos y moribundos, gente rara, narro historias ajenas. Resido aquí, allá, alucino que duermo, sueño que viajo en un lago de Midasolán. Mi reloj agoniza a la misma hora. El sol, la luna y las estaciones son lo mismo. Hablo con pacientes que no existen. Escucho pitos, oxígeno, mi alma. Las enfermeras no saben que estoy aquí. No sé quiénes son ellas. 1.000.000 de horas para volver a casa. Salgo al laboratorio y regreso. Ya estoy en casa. Me siento frente al monitor. Veo las ondas, las bombas de infusión, órdenes médicas y ya yo estoy en casa. Claves, catéteres, oraciones, fe arrepentida, un barrio de fiebre, radiografías borradas, corazones agitados y derramados en la pureza. Una canción de sumo cuidado, espacios entre un ser y otro, ideas expulsadas por narcóticos. Ya estoy en casa y me siento frente al monitor. Veo las ondas, las bombas de infusión, órdenes médicas. Ya estoy en casa. El quinto paciente, del libro Egreso y Desacato. Porque ella estudió medicina.
aparte de que ella me dice que la ciencia, hablar un chin de eso. Pues como le estaba diciendo, conocer a Dios a través de la ciencia y también una de las especialidades que cuando uno ingresa a la escuela de medicina, a veces uno dice, yo quiero ser médico, pero quiero hacer una especialidad. Y forense es una que me llamaba la atención, pero yo dije, ¿por qué voy a preocuparme por gente que murieron si tantas personas que quieren vivir? Y yo dije, voy a inscribirme a la escuela de medicina. Sí, y tenía eso planeado y todo el mundo, ay, sí, la muchachita va a estudiar letras y yo medicina. Quería conocer al ser humano, no solamente su parte anatómica, fisiológica, sino el ser humano como un ser, mente, alma, cuerpo, ente social. Y yo creo que la carrera de medicina fue como donde encontré todo eso. ¿Qué? Aparte que no solamente conocer al ser humano, sino también que le afecta. No, y ese mundo oculto, porque para mí es un mundo oculto que tienen los pacientes y los doctores, ¿no? Yo creo que en el momento de enfermedad de una persona es que se manifiesta la vida, la guerra entre la vida y la muerte. Y ahí es que los seres humanos entendemos nuestro propósito en la vida, qué es lo que hicimos mal y qué es lo que debemos de cambiar. Sí. Si le dan otra oportunidad, sí, el paciente cambia. Pero también el paciente que no tiene, que va rumbo a la muerte, ahí es que uno también ve, no solamente el paciente, sino todo el entorno, los familiares, sus historias, las historias de los familiares y qué representa o qué representó ese paciente en todas las áreas de la vida, tanto de él como la de las personas que están a su alrededor. Por ejemplo, cuando yo estaba más joven, tenía 17, 18 años, que estaba en la universidad, tenía unas compañeras que veníamos de diferentes colegios, éramos jovencitas, éramos los pinos, y yo fui como la niña dark del grupo, pero no sé por qué. No sé por qué, porque yo lo hacía como tanta natural, ¿no? Sí. Y fui una vez al hospital y vi un paciente solo. Un paciente que lo llevaron, era un indigente, lo llevaron a sala de urgencias. Recuerdo que lo ingresaron por una crisis hipertensiva y era diabético. Luego yo fui al día siguiente, mi mamá en ese entonces trabajaba en archivo del hospital Antonio Musa, y vi ese paciente que estaba solo y me pregunté, ¿qué es él? ¿Qué representa? ¿Qué significa él para otras personas? ¿Qué significaba para la sociedad? Porque hay personas que vienen y lo atienden. En ese entonces estaba la residencia de medicina familiar. Estábamos nosotros habían internos todavía, yo era un estudiante, y lo usaban como la muestra más bella de la enfermedad. O sea, este paciente tiene hipertensión, tiene diabetes, pasa tal cosa, si se medica, pero más nada, ya. El paciente murió. Nada, yo creo que nadie reclamó el cadáver. Era un indigente, tú decías. Un indigente, y entonces se perdieron historias, se perdieron vidas, y desde ese entonces, aparte de que comencé a enamorarme un poquito más de la medicina, comencé a escuchar los pacientes. Los pacientes cuentan historias. Sí. Los pacientes en su enfermedad hacen relatos. ¿Y cómo tú recibes todo eso? ¿Cómo tú puedes captar eso? No captarlo, sino que no te afecte? Ay, le digo una cosa. Todavía hay algunos que me conmueven, pero no me llegan a afectar. No me afectan de manera negativa. Hay algunas historias que me han hecho llorar. No a mí, sino a todo el equipo que trabajamos, pero no me afecta de forma negativa, todo lo contrario, de forma positiva. Y de la forma de que yo pueda captar esos sentimientos, esas historias, esas sensaciones que el mismo paciente te va hablando, cuando uno es empático con ellos. Sí.
Por ejemplo, la historia del quinto paciente, fueron varios pacientes que te fueron hablando de sus historias, que varios pacientes que no eran 5, no, eran muchos, pero que son historias que se repiten. Esas historias familiares, ese sentimiento de soledad, en un lugar donde está todo el mundo está haciendo su trabajo para yo sanarme, pero nadie se preocupa por sanarme en mi interior. Y ellos lo expresan con palabras, con expresiones faciales, a veces no lo expresan incluso hasta con el contacto visual. Y muchos dicen, doctora, yo quiero confesar algo antes de morir. Mire, me pasa tal cosa. O los mismos familiares en ciertos conflictos también te van hablando. Y ahí fue que a medida que fui estudiando, sí, tomaba ese tiempecito para eso. Entonces, cuando hablamos del poema que va narrando los pacientes y ese intercambio, o sea, hacer poesía desde una sala de urgencia, hacer poesía desde un pasillo solitario, hacer poesía, hay una morgue también, sí, en los hospitales, hacer poesía también desde un pasillo interminable, en una madrugada que le toca hacer servicio a ese doctor o a ese joven que está saliendo de la universidad y tiene que pasar por ese momento. Háblame de eso, de ese momento. Con tu literatura, porque lo digo porque me encanta ese poema del quinto paciente. Por ejemplo, las malas noches, que son las malas noches, para mí son excelentes. No sé si es porque yo he tenido problemas he tenido insomnio desde pequeña, pero para mí son excelentes. La musa te toca un poquito más, pero un poquito más sensible. Quizás algunos, por el mismo cansancio, luego de tener todo el día trabajando y seguir la noche, uno a veces no percibe ciertas cosas, pero en la noche, y esas áreas para mí son exquisitas para yo escribir. Acuérdate que la niña a los 12 años leía unos textos, sí, que ya la profesora de literatura en San Pedro estaba mortificada porque la niña no estaba teniendo un tipo de selección en su lectura. Eran poco tan tenebroso. Sí, pero es que realmente lo que ellos le llaman tenebroso es que es una realidad que nosotros no queremos ver. Exacto. Es una realidad que nosotros no queremos ver. Y todavía a mis 30 y pico de años, ¿no? En mis 32 años. Una bebé. Una bebé. Cuando yo estoy haciendo servicio, yo voy, mientras yo estoy trabajando, estoy suturando, estoy dirigiendo, yo voy haciendo una historia o voy escribiendo un poema en mi mente que luego lo voy a llevar al papel. Este es el texto publicado, Egreso y Desacato, de Tracy Emmanuel. Háblanos de tu texto, doctora. Ay, ese texto que dio tanta brega. ¿Cómo así, doctora? Cuéntenos. No, porque, bueno, los poemas no todos son basados en pacientes, ni todos son basados en mi vida laboral, muchos son basados en experiencias, en malas experiencias y al mismo tiempo positivas de mi vida. Porque yo dije, tanta brega que dio, bueno, estaban los poemas, pero yo no me encargaba, no me preocupaba por seleccionarlo. Yo lo escribía y ya, y quería ser escritora y ya. Y en el año 2016 me tocó irme de viaje a hacer una rotación en cuidados intensivos en el Hospital La Raza, en México. Y me encontré con el profesor Esquivel, Alejandro Esquivel, que para mí, aparte es que es buenísimo como intensivista, también es un amante a la literatura. Y él me dijo, tú tienes que escribir, y me incentivó un poquito. Cuando yo vengo al país, que ya no tenía ese texto, sino tenía otro, pero había 2 o 3 poemas que había seleccionado. Vengo, y en ese entonces yo estoy soltera, con una niña, y vengo a retomar mi vida laboral. Que tú eres madre. Sí. De una bella niña. Y vengo a tomar mis estudios en el Gautier, y
que por cierto estudié emergenciología en el Gautier, y a tomar mis... Aquí, sí, en Cristo Rey. Sí, y ahí yo dije, cónchale, yo el próximo año voy a publicar. Conozco a Rodolfo Mejía, que, bueno, lo conocía, pero ya él me estábamos conociéndonos, y en esa misma semana que ya estábamos saliendo, tengo contacto con Isael después que leí su libro, Escritores de San Pedro, vi en la contraportada el número y lo llamé. Por casualidad, la persona con la que estaba saliendo conocía a Isael, porque le había hecho eventos literarios o algunas actividades literarias, los cuales Rodolfo Mejía estaba manejando el sonido. Sí. Y cuando comencé asistiendo a sus tertulias, y él me decía, pero vamos a escribir, vamos a publicar, y yo, sí, pero el trabajo, la niña, los estudios, como que... Era mucha cosa, ¿no? Muchas cosas. Y Rodolfo me dijo, mira, tú tienes que, oye, tú publica. Ya. Como él es tan disciplinado en su área, sí, publica, y entre él y Isael comenzaron a jusharme, caerme atrás. A motivarte, A motivarte. No, motivarme, porque no era motivarme, no era con una pela. Tienes que publicar, vamos a hacer esto. Dándole su corrientazo para que reaccionara, porque si cuando viene no publica nada. No, y me consiguieron un corrector de estilo. Y me consiguieron un diagramador, o sea, todo lo tenía ahí. Y yo dije, no, ya para octubre de este año, que ya era 2008, voy a publicar Egreso y Desacato. Egreso y Desacato, me encanta el título. Dos palabras. ¿De dónde salió ese título? Sí. Mira, y esas dos luces que están ahí. Y esa foto de la portada. Bueno. La foto de la portada. Tu foto también, todo eso. Esa foto fue una compañera mía en un congreso de emergenciología, y ella me tomó la foto con el celular. Y me dijo, esa es, ya. La foto de la portada es una fotografía que tomó el señor Rodolfo Mejía. Okay. Una noche de jazz, en las noches de jazz. Sí. Cuando todo terminó, que recogieron hasta el último cable, tomó esa fotografía. Y decidimos que se iba a hacer con esa energía ahí. Sí. Que quedó y es jazz. Que en las escalinatas sucede todo. Ahí hay música, también hay amores, sí, hay romance. Sí. No, desde el 1500 no, está pasando cosas ahí. En esa escalera, esa es la escalera. Ya, eso tiene una energía ahí increíble. Entonces, decidimos que esa fuera la portada. Egreso y Desacato. Yo no quería poner dos palabras antipoéticas, pero un día fui a una actividad literaria y escuché lo de la palabra antipoética, y yo, ok. Yo recuerdo que fue Alexei que yo escuché la palabra antipoética. Y cuando estoy escribiendo el poema Egreso y Desacato, que fue basado en una historia personal larga de 6 años, hice una absorción. No, fue como la corté a una noche. Uh-huh. Y vi que aunque no menciona las palabras, tenía el significado completo de esas dos palabras. Cuando la palabra egreso, que es salida, o cuando uno se va, uno lo despacha, y desacato es cuando ya tú eres libre, o sea, tú haces todo lo contrario a lo que está establecido. Y creo que el poema tenía esos dos elementos. Esos dos significados. Se basa, y disculpe que lo vaya describiendo, sí. Se basa en... No, me no interesa. Sí. Se basa en una persona que sale de una relación o tiene una ruptura amorosa simple, sí. Sin ningún significado, pero esa persona se quiere morir. No soporta ese duelo, un duelo en vida, que la otra persona se fue, no fue que murió. Eso era lo que tú sentías en ese momento. Ajá. ¿Es el padre de tu hija? Ajá. Okay. Se fue, yo duré muchos años, bueno, 2, 3, 4 años, así en esa mala vibra. Aunque estaba teniendo éxitos profesionales y laborales, me sentía mal,
me sentía vacía y mucho tiempo, me sentía tan muerta, porque no tenía no me daba la oportunidad para nada. O sea, era trabajo, estudio, maternidad. Y desechaba todo lo demás. Pareja no. El amor no. Y a medida que fui conociendo a otras personas, que ahí fue que dijeron, no, la muchacha se desacató. Ya la muchacha tiene un noviecito, ya cambió el no. Y yo dije, no, pero ahí durante el poema se va narrando la historia de una persona que ella se quiere morir y está a punto de morirse, o sea, quiere suicidarse. Y durante la madrugada como que llega la nirvana y dice, pero espérate, yo tengo demasiado tesoros para yo brindarlo. Yo tengo que brindárselo aunque sea a un ángel, a un cacique, al señor de la luna, no sé. Yo tengo que disfrutar de mi sexualidad, tengo que disfrutar de lo que soy y que los demás disfruten de mí. Claro. O sea, tengo que darle esas ofrendas a esas personas. Tracy hizo clic con Tracy, se encontró. Sí, entonces por eso... Fuera del dolor. Sí, como que, dime, explícate tú misma, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tú estás haciendo? Con Tracy. Con tantas personas que quieren conocerte. Y eso sucede con muchas personas. Es más común de lo que uno piensa. A veces uno ve en el barrio la mujer que tiene 30 años con un esposo, 3 muchachos, se graduaron, se casaron. Sí. Y de un momento a otro, doña Brunilda se consiguió un delivery que la pone a ella, le hace feliz. Dicen la doña... No, entonces... pero mira, me encantó esa analogía. Esa analogía del delivery. Que no, doña Brunilda. Viene, se muere, el esposo se va, hace lo que sea, y entonces encuentra, después de muchos años, encuentra ese... ¿Se encuentra? Eso es más común de lo que uno piensa. Sí, yo creo que sí. Sí, entonces llega un punto, incluso no solamente en las pérdidas de pareja, en cualquier situación donde tú tienes un fallo o cualquier situación donde tú pierdes algo, que te botan del trabajo, que pierdes la casa, que pierdes un dinero, tú te sientes triste y te quieres morir, pero dices, no, espérate, déjame. Eso se llama pérdida y duelo. Claro, y además la vida es más de ahí, ¿no? Sí, pero eso tiene su momento. Y es bueno pasar todo el mundo que tiene pérdida le va a dar un duelo a todo el mundo. Claro, pero hay que decirle que una pérdida no es nada. No, lo que hay que decirle la vida es más de ahí. Lo que hay que decirle que tan pronto termina el tiempo moral de lo que está del sentimiento. Si usted sigue un poquito más, ya usted se enfermó. Pero que eso no hay que darle importancia. Bueno, ese es usted, pero todo el mundo va a tener pérdidas que lo van a arrastrar. Todo el mundo. Claro, porque la pérdida no es solamente... Pero yo no me voy a quedar ahí. Eso es lo que estamos diciendo. Si te quedas ahí... Ni en ese pensamiento tampoco. Si ¿entiendes? Te quedas ahí es porque te va a enfermar. ¿Tú entiendes? Porque imagínate que de repente tú llegas a tu casa y tu casa... El fuego ha acabado con todo. Tú no sabes cuál es la reacción que va a tener cuál es mi reacción. Yo puedo teorizar mucho, pero a la hora de enfrentar momentos crueles, porque son momentos crueles. Pero la vida está llena de momentos crueles. Gracias a Dios que la vida está llena de momentos crueles, porque me imagino que los momentos crueles, por lo menos a mí, me ha ayudado para hacer una catarsis y para desarrollar un carácter, y también aparte de desarrollar un carácter, tener una búsqueda. O sea, yo tengo un texto que se llama La manufactura del dolor. Pero yo estoy consciente que si yo sigo en ese texto solamente, yo me voy a enfermar. Sí. Porque hay también la manufactura del amor, la manufactura de la felicidad, la manufactura del encuentro. No solamente todo es dolor. No. Cuando uno hace todo su entorno dolor, uno se enfermó. Incluso fue un texto para yo cerrar un ciclo. Después de ello fui feliz. Claro, eso me encanta, cerrar un ciclo. Pero los duelos son... El problema es que hay a veces terrible. Un duelo y a veces hay duelos. Personas que pierden la casa y se le ve el marido. Hay personas que se le ve el marido, en mi caso se fue y perdí a mi mamá, perdí amigos, estuve a punto de perder la especialidad. Estaba a punto de perder el embarazo. Entonces, ahí uno dice, no, espérate, yo todavía tengo vida, todavía soy yo y tengo mucho que ofertarle a la tierra.
Y hay muchas ramas por donde agarrarse. Y yo tenía, incluso ese mismo año, unos compañeros, habían 2 amigos, que uno que falleció y otro que se suicidó. Y yo, espérate. Wow, ¿cuántos momentos? Yo dije, no, esta que está aquí no va. Que te van a tocar las emociones. No se va a ir así. Hay muchas cosas que ofertarle a la tierra. Entonces, egreso y desacato viene de todo ese momento. De todo ese ciclo. Ahí se cierra ese ciclo. Ahí se cierra. En egreso y desacato. Ven acá. Dame el favor. Ven. Ponte aquí al lado de tu madre para que todo el mundo entienda que toda esta seña que estamos haciendo aquí es porque Tracy no deja a su niña en ninguna parte. Explica, Tracy, ¿qué pasa con tu bebé? Que tú andas en todas las manifestaciones artísticas y en todas partes. Me encanta eso. Lo que pasa es que Faye es mi compañera desde la concepción. Desde que mi mamá falleció y me enteré del embarazo, se convirtió en mi compañera en todo. Compañera en el aspecto laboral, si iba a un congreso me llevaba a la niña, pero si iba a una actividad literaria me llevaba a la niña. Si iba a un concierto me llevaba a la niña. Y ya ella se crió en ese ambiente. Bueno, pero eso es bueno. Yo te respeto mucho porque siempre que te veo con tu niña, eso me parece una actitud muy inteligente. Y que también... madre, y realmente una verdadera madre. Y que a veces nosotras... Se lo digo porque a veces uno tiene momentos de la vida donde uno se concentra más en nuestros sueños y dejamos ese pequeño sueño que son nuestros hijos. Y uno puede compartir la maternidad con otras cosas. Es difícil, pero uno puede. Pero aquí está la muestra, sí, que se puede. Pues, vamos a continuar. Estábamos hablando del ciclo que se cierra con egreso y desacato. Hay otros poemas que son basados en la misma danza de la vida y la muerte. Hay que llamarle así porque es el relajo de todos los días. Es la danza de todos los días que vivimos. Yo y mi equipo, yo que formo parte de un equipo, yo tengo unos jefes. Y eso es una cosa que, por ejemplo, a las 6 de la mañana que entra un grupo y otro a las 7, es el escenario donde tú conoces una realidad que a ti nadie te cuenta, que nadie muchas veces uno mismo no se permite conocer. Uh-huh. Y esa danza entre la vida y la muerte, uno la vive a diario. Y eso es, uno hace reflexiones sobre eso. La supervivencia. También hay un poema que se llama Reina de Terror, donde no se cierran ciclos, sino que se plasma las heridas de una persona hacia otro. ¿Por qué? O sea, heridas demasiado que son abiertas y que al fin y al cabo van a seguir dañando más personas. Realmente son poemas de diferentes temas. Uh-huh. Son 13 poemas. No son los únicos que hay. Se seleccionaron los que entendíamos que eran los mejores. Y, para ese momento. Sí. Ya el próximo libro que yo estoy casi terminando, ya no hay que presionarme. Ya tú... Sí, no, ya tomé esa disciplina. Ya tiene el oficio. Sí. Ya tiene el oficio. Es un poquito más terrorífico realmente. ¿Y la editorial? La editorial Santuario. Santuario. A cargo de don Isael Pérez y doña Oneida González, que ellos son mis padres en esa parte. Aunque yo tengo otras personas que me han ayudado bastante a mejorar en cuanto a la literatura, porque yo lo que soy es yo soy una persona que publicó un libro, ya. Okay. Todavía no puedo decir soy poeta, soy escritora. Yo no llego a los niveles de tantas personas que han pasado por acá por la cabina, que yo los veía de lejos. O sea, o los veía en la feria, o leía un libro, o los veía en un programa de televisión y yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como fulano. Pero ya yo estoy aquí. Pero ya eres. Ya eres. Sí. Querer es poder. Por ejemplo, en mi adultez, después que vine a Santo Domingo, yo leía a Isis Aquino, a Lauristeli Peña, a Yaisa Jiménez, comencé a leer hace tiempo con su libro El Ritual Papaya. Sí. Sí, ella estuvo aquí. Sí, y en los salones de belleza, cuando yo voy, o cuando estamos en mi casa, o cuando no tenemos nada que hacer en la unidad intensiva, que no hay pacientes que están fumigando, nos ponemos a leer libros y cuentos de autores dominicanos que ya
los conozco después. Claro, Sí. digo, ay, ese fulano, ay, qué bien. Pero nunca he perdido el hábito de la lectura y leer a los autores dominicanos vivos. Sí, porque siempre nos dicen, lean a fulano y fulano murió 40, 50 años. Autores dominicanos vivos, seres comunes y corrientes con una extraordinaria magia de hacer el arte más bello que es la literatura. Y que son ciudadanos que pagan impuestos, pero son capaces de llevar un mundo fuera de lo que nosotros estamos. Como le decía, también en mis poemas se ve un poquito del feminismo por el que yo crecí. Sí, un poquito, suena contradictorio, es una mujer protestante y es feminista, sí, yo soy. No es contradictorio. Y no solamente feminista, Suena. que cree en Dios. Suena. Ella, pero no lo es. Ella cree en Dios. Porque yo vengo de una familia matriarcal y yo todavía soy una familia. Yo soy la matriarca. Sí, yo soy la matriarca. Sí. Y ella cree en Dios. Sí, yo soy matriarca y es feminista, cree en Dios, es mamá, es poeta, es doctora, es un gran ser humano. Trato de ser un gran ser humano. Entonces la vamos a poner a leer porque ella no ha terminado de leer. Cerraré mi memoria, escarbar en mis sentidos, volver al polvo sin ti, retornar hasta para siempre y entender por qué estoy aquí. Cerraré mi tumba esta noche. No quiero ver, no eres frecuente en mis días y me siento solo. A veces cuelgo de las ramas y me siento sobre las piedras. Cuento hormigas y pétalos mientras te recuerdo. No sabes lo que paso durante las noches de frío. Anhelo amor y calor. Estoy encerrado aquí sin ti. Quiero un para siempre contigo. Tengo el alma desconstruida y salir de estas verjas se me hace difícil. Escapar al otro lado de la calle, pero las otras almas me sujetan. Ya no envejeceré en tu retrato. No te llevaré lavandas con el atardecer. Hablo solo, sueño solo, camino solo. El funeral. Todos vienen desde lejos, desfilando al compás de sus ganas, preparando desde el nacimiento los dolores brillantes desde una mañana oscura. Vienen con la lluvia y el disturbio de las manos, y un canto gregoriano se perfuma entre las nubes, con las mejores ropas y el alma resignada a la verdad, listos y arreglados para el funeral. Venimos desde el otro lado a felicitar a quien se va, a desearle bendiciones, a llorarles de alegrías por ganar, al verle durmiendo con las miles de historias viejas que reposan sobre el altar. Tengo mis zapatos negros, esos que me regaló el muerto, ese corazón vibrante que me nació con él. Es una reunión donde nadie te invita, solo vas. El recuerdo de algo que cruzó por tu vida o te la dio. Es la ocasión donde no importa tus pecados, tus vicios ni tus actos herejes. Solo se habla del espacio lúgubre y vacío en el planeta. Y el día sabe que falta alguien en su vientre. Todos nos vemos desde lejos, con o sin velorio, nos iremos lejos, porque el sepulcro nos reclama con ansias y emociones desmembradas nos recibe. Respirar los últimos aromas, cansados, con las fuerzas malditas, plasman en los epitafios, creando un camino para que el enterrado descanse y goce, con el recuerdo de la cotidianidad de la cual no volveremos. Bueno, ha sido un placer tener aquí a la doctora Tracy Emmanuel, con su bebé aquí también. ¿Cómo que tú te llamas? Fey, pero dilo aquí al micrófono. Fey.
Bueno, pues fue un placer tener aquí a la doctora Tracy Manuel y a Faye, su bebé, que vinieron a completarnos un programa más, porque ahora tenemos un programa de la madre con la niña. Con la niña. Este otro programa, otro programa especial de Marea Alta para Cabina 34 Radio. Poeta, ha sido un placer para mí que usted nos acompañara aquí por Cabina 34 Radio en Marea Alta, donde tratamos de traer los poetas para que nos cuenten su historia y nos lean sus textos. Gracias por estar aquí, doctora. Ok, gracias a ustedes por invitar. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? Mire, lo pueden conseguir primero como muchas personas muchos de los conocidos frecuentamos en la zona colonial, pueden ir a Visual Café, que ahí está. También en Cuesta puede conseguir, y en la editorial Santuario. Aquí estuvo Tracy Manuel. Espero que le haya gustado mucho esta entrevista y de su poesía también. Y los esperamos en el próximo programa. Y ya ustedes saben, suscríbanse al canal Marea Alta y al canal de YouTube de Cabina 34 para más contenido. Gracias, Tracy. Un placer. Gracias, Tracy. Gracias, Faye. Marea Alta.